Nancy Santiago Treviño. Ella es, como también ya pudieron verlo en el video de introducción, es doctora en Ciencias Biológicas de la Salud y es una de las destacadas docentes que estará impartiendo su conocimiento en el diplomado en Psicología de las Adicciones. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todas y cedemos la palabra a la doctora Nancy para que nos realice su conferencia. Por favor, doctora, buenas noches. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a empezar este módulo hablando sobre qué pasa en el cerebro de los adolescentes cuando consumen drogas, ¿no? ¿Cuál es este efecto del consumo? Y bueno, vamos a iniciar brevemente un recorrido, ¿no? Por la parte de los principales problemas que vamos a encontrar durante este proceso. Les voy a pedir de favor a todos si me ayudan apagando sus micrófonos. No seas necia. Ay, si lo que necesitas es un coche, pues usa el de mi papá, están adorno nomás. No puedo silenciarlos desde mi computadora. ¿Alguien me ayudaría? Esto te puede dar para meterte. Tengo otro micrófono prendido. Rogamos a todas y a todos nuestros asistentes que mantengan apagado su micrófono, por favor, para darle toda nuestra atención a la doctora Nancy. Gracias. Qué amable. Adelante, Muchas gracias. Adelante, doctora. Pues empecemos con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el uso de drogas es más dañino en la gente joven, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, a mí me gusta mucho trabajar con la gente y preguntar si alguien tiene una duda, alguien sabe, alguien quiere compartir algo. ¿Alguien sabe por qué el uso de drogas es más dañino en la gente joven? Sí. Adelante, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? María. María, adelante. ¿Podrías prender tu cámara, por favor? Sí, está prendida. Sí, bueno, básicamente porque el cerebro del adolescente no está formado todavía. El lóbulo prefrontal madura entre los 21 y 25 años y eso lo hace más vulnerable. Muchísimas gracias, María. En efecto, eso pasa. Y entonces lo que vamos a ver el día de hoy es qué más sucesos están relacionados con cómo se afecta el cerebro de la gente joven. Entonces, nosotros tenemos que entender que el abuso de drogas comienza siempre de una edad temprana y llega a su punto máximo en la adolescencia. De tal suerte que en la adolescencia hay un periodo de vida donde hay cambios significativos, ¿no? Vamos a encontrar que hay un desarrollo cerebral, como efectivamente lo mencionó María, en donde todavía no se termina de completar y vamos a ver qué pasa y por qué, pero también encontramos algo importantísimo, es el boom de las hormonas, ¿no? Este periodo de la adolescencia es cuando llega, digamos, a su pleno máximo todo el desarrollo hormonal. A esto se les suman cambios socioemocionales, donde los adolescentes van a empezar a tener situaciones complicadas a veces con la familia, van a empezar a tener, querer tener intereses románticos con la pareja, empiezan a tener lazos de amistad mucho más fuertes, pero a veces pueden llegar a ser mucho más dolorosos, ¿no? Y aquí es crucial el manejo de las emociones, ¿no? Y vamos a ver qué está pasando en esta área. Pero también vamos a encontrar que el adolescente estaba pasando por cambios en donde el procesamiento de la información y sus funciones ejecutivas están en desarrollo, todavía no se han completado. A esto le vamos a sumar pues muchísimas situaciones que pueden favorecer que los adolescentes puedan ser impulsivos y empiecen a desarrollar ese proceso de autorregulación. Entonces, hay varios estudios en humanos y en otros mamíferos que han mostrado que durante la adolescencia hay un aumento en la toma de riesgos. ¿Qué quiere decir? Hay una búsqueda de sensaciones novedosas, ¿no? A veces estos adolescentes se vuelven como si fueran omnipotentes, como si fueran dioses y no les fuera a pasar absolutamente nada. Y
Sobre todo, como les había mencionado anteriormente, la impulsividad es algo que lo va a marcar, de tal manera que el adolescente está buscando su independencia. Y en esta búsqueda de independencia lo que va a pasar es que también se van a mezclar estos cambios de maduración. Acuérdense que el sistema endocrino, que es cuando se más está desarrollando en esta etapa, va a favorecer que parte de las hormonas generen en los adolescentes estos intereses románticos, esta parte de la sexualidad, ¿no? Si a un niño pequeñito le das un besito en el cuello, pues ese niño pequeñito pues va a sentir rico, se va a reír, le va a gustar, pero si se lo das a un adolescente de 16 años, pues él se va a excitar. ¿Por qué? Porque se trasladan de manera diferente estos intereses, digamos, románticos por el despertar de las hormonas. En esa simple y sencilla caricia vamos a ver que se transforma en un placer sexual. Entonces, a este momento de la adolescencia también es crítico porque aquí necesitan los chicos empezar a madurar ese proceso de autorregulación. ¿Qué más vamos a encontrar en la adolescencia? Que son factores que van a estar presentes en todos estos chicos. Pues vamos a encontrar que hay una transición. Los chicos pasan de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la prepa y son periodos de pérdidas, donde pierden los amigos, periodos en donde está cambiando su cuerpo, como ya habíamos visto. Es diferente ese cuerpo de niños, en donde de alguna manera cuando empiezan a crecer, a veces lo hacen de manera desfasada. A veces vemos también que les crecen muy rápido los brazos o muy largos o los pies, ¿no? Entonces son cuerpos como bastante asimétricos. Entonces el adolescente empieza a tener que tratar de entender que perdió ese cuerpo de niño y que tiene que asimilar este nuevo cuerpo al que se está adaptando. A veces incluso llegan a ser un poco torpes, se les empiezan a agarrar las cosas y se les caen o se les rompen, porque tampoco dimensionan, digámoslo así, el espacio o las relaciones espaciales que tienen porque está creciendo su cuerpo. Se están adaptando a esta nueva estatura, a esta nueva corpulencia, ¿no? A esto se le suma también, ¿no? Que hay una mayor valoración de las situaciones sociales, ¿no? De la interacción con sus amigos en la escuela, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este cambio de ambiente sí va a existir un monitoreo constante de los adultos que pasan de ver a esos niños como algo maravilloso, como estos adolescentes que constantemente se equivocan. Y entonces en este proceso a veces se puede volver persecutorio este monitoreo de los adultos, señalando al adolescente cada vez que se equivoca, cada vez que hace mal. Y también eso lo va a vivir el adolescente muy intensamente. Entonces, todo este aumento en la toma de riesgos, en lo que tiene que ver con los intereses románticos, en su sexualidad, ¿no? En las relaciones personales, en las relaciones de amigos, van a ser situaciones que se van a conjugar, ¿no? Justo también con la maduración de esa corteza que nos mencionaba. Pero aquí el punto más importante es que en este momento, en esta etapa de desarrollo, el sistema de placer y las emociones va a completar, digámoslo así, este desarrollo en la pubertad. ¿Qué va a ocasionar esto? Pues que cuando nosotros entendamos qué pasa con el sistema de placer, tenemos nosotros a nivel cerebral un sistema que se encarga de generar estas sensaciones agradables. Entonces, entendamos primero que el placer no es un estímulo, ¿no? El placer es una construcción que nosotros hacemos, que hace nuestro cerebro, para poder garantizar la repetición de una conducta. De tal manera que sentimos placer cuando llevamos a cabo conductas que van a ser críticas para nuestra existencia. Nosotros vamos a tener relacionado con este sistema del placer conductas como comer, tomar agua, dormir, reproducirnos. Y estas conductas están relacionadas con el sistema del placer justo para motivarnos a llevarlas a cabo, a seguirlas repitiendo. De tal manera que cuando nosotros activamos este sistema también va a funcionar a través de algo que se llaman reforzadores. Un reforzador es un estímulo que va a aumentar la probabilidad de que el sujeto repita una conducta. De esta manera lo puede motivar. Y este sistema que se encarga de detectar estos estímulos que son reforzantes, que puede ser no solo el alimento, algo reforzante que nos genera placer, puede ser ver una película,
Puede ser asistir a un partido de fútbol o meter un gol, digámoslo así, ¿no? Hacer ejercicio. Puede ser placentero una charla, una plática con alguien, ¿no? Escuchar música. Entonces, por eso es una construcción, porque es muy subjetivo lo que para una persona puede ser placentera y para otra. Sin embargo, vamos a sentir placer por muchos estímulos biológicos naturales. Entonces, este sistema que se llama sistema de motivación-recompensa o sistema de placer, se va a comunicar con nuestro cerebro a través de un químico especial que se llama neurotransmisor y se denomina dopamina. La dopamina, ¿no?, tiene varias funciones. Dentro de estas funciones está el que nos genera sentimientos agradables. Entonces, como les mencionaba, cuando tenemos una reunión con alguien, cuando estamos en una fiesta, cuando estamos haciendo algo que nos gusta mucho, se libera dopamina. Pero cuando nosotros vamos a resolver algún problema o vamos a generar o incentivar nuestra creatividad, la dopamina también va a ser responsable de que esto suceda. También vamos a encontrar que la dopamina va a generar el deseo de seguir haciendo algo, ¿no? Esto también está muy relacionado con las conductas dirigidas hacia metas, hacia objetivos específicos. Depende de qué estructura en el cerebro sea la liberación de dopamina, en donde se mande esta señal con este químico maravilloso, es la función que va a tener la dopamina. Pero también va a estar encargada de procesos que cuando se desarrollan mejor de lo que nosotros esperamos, ¿no?, tengamos una sensación tan satisfactoria, ¿no?, como esta primer cita, ¿no?, que de repente decimos, wow, esta es la mejor cita de mi vida, ¿no? Esto es buenísimo. Entonces, la liberación de dopamina es muchísimo mayor. ¿En qué otras cosas la dopamina está encargada o se está liberando y está haciendo su función, ¿no? Vamos a encontrar, ¿no?, en situaciones, por ejemplo, cuando las personas llegan a tener fantasías sexuales, pues son incentivos que pronostican la entrega de una recompensa. Yo estoy esperando a lo mejor tener un encuentro con mi pareja y nada más de pensarlo en esta fantasía se va a liberar dopamina. Pero en el encuentro sexual como tal, cuando tenemos la fase del orgasmo, también hay una gran liberación, una gran explosión de dopamina en el sistema de motivación-recompensa. Entonces, la dopamina nos enseña qué sucesos del ambiente producen recompensa, son placenteros, y cuando estos sucesos ocurren de manera inesperada, ¿no?, también la liberación de dopamina es mucho mayor. Entonces, si nos damos cuenta, este sistema del placer, este sistema de motivación de recompensa que madura en la adolescencia, está muy activo. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar que estas funciones específicas se van a ver explicadas por este video. Como vimos en este video, ¿no?, la dopamina es parte de nosotros, de las cosas que hacemos. Situaciones también en donde nosotros podemos liberar mucha dopamina, como lo decía el video, son situaciones que a veces nos ponen en riesgo, pero que pueden llegar a ser placenteras. Y hay varias estructuras cerebrales que van a estar ahí relacionadas para que la dopamina siga liberándose o deje de liberarse, ¿no?
Sin embargo, cuando la gente consume drogas, lo que va a pasar es que todas las drogas de abuso incrementan la dopamina. En esta imagen nosotros vamos a ver en los circulitos de color naranja, van a ejemplificar las moléculas de dopamina a nivel cerebral. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen del lado izquierdo vamos a encontrar que nosotros vamos a tener una liberación natural de dopamina cuando comemos, ¿no? Pero cuando la gente consume droga, que en este caso vamos a ver los círculos color rojo, que están ejemplificando la droga, en este caso la cocaína, van a generar un aumento de dopamina en el espacio sináptico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Que la liberación de dopamina se va a incrementar a niveles altísimos. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo tenemos por ejemplo, la línea roja nos está ejemplificando cuál es la liberación de dopamina cuando comemos. La línea verde botella o verde botella nos estaría explicando cómo es la liberación de dopamina cuando tenemos un orgasmo y tenemos relaciones sexuales. La línea amarilla nos está diciendo cómo se libera con el alcohol. La verde clara nos está marcando con la nicotina. Y nosotros tenemos que ver con la morfina también cómo se libera la dopamina, que es esta verde como turquesa. Pero vean con la cocaína, con esto hay ciertas drogas que generan una mayor liberación de dopamina, lo que las vuelve mucho más adictivas, ¿no? Entonces, vean cómo se incrementa y se exponencia demasiado, ¿no? La cantidad de liberación de dopamina. Ahora bien, durante la fase de abstinencia, cuando las personas están en este proceso de abstinencia de la droga, cuando ya no la están consumiendo, ¿no? Se descienden los niveles de dopamina. Si nosotros vemos la imagen, nosotros vamos a ver del lado izquierdo un cerebro saludable y se va a iluminar, ¿no? En rojo todas las áreas del cerebro, ¿no? Que van a liberar dopamina. Sin embargo, nosotros vemos del lado derecho la imagen, cómo está disminuida esta activación, ¿no? Esta liberación de dopamina. Entonces, no solo la dopamina desciende, también hay otro neurotransmisor que es la serotonina que nos hace sentir felices, ¿no? Pero si esto no fuera suficiente, ¿no? También se observa que hay un incremento de los niveles de estrés y hay una sobreactivación de la amígdala, lo que va a generar una respuesta adversa y entonces la gente ya no va a seguir consumiendo para sentir placer. ¿Por qué? Porque con el consumo de drogas, pues la sensación placentera disminuye, pero aumenta el displacer, aumenta esta sensación displacentera. Y por eso muchas de las personas tienen este deseo vehemente de consumir para poder evitar este displacer. Ahora bien, una vez que nosotros entendemos que este sistema de placer que madura en la adolescencia, ¿no? Madura 10 años más o menos antes que la corteza prefrontal, que es el área del cerebro, la estructura del cerebro, ¿no? Que nos va a ayudar, ¿no? A poder controlar estas emociones, tenemos que entender entonces por qué los adolescentes toman riesgos. En esta gráfica, nosotros estamos mostrando cómo en la adolescencia hay un desarrollo de las regiones límbicas del sistema de las emociones, ¿no? Y cómo, esa es en la línea azul, vamos a ver la línea amarilla, está ejemplificando el desarrollo de la corteza cerebral, que es en la parte prefrontal. Este desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que se encarga de controlar estas emociones, tiene su punto máximo, digámoslo así, entre los 21 y 25 años, dependiendo de las personas. Y vamos a encontrar que cuando ellos ya son adultos, la mayoría de las personas dicen, es que ya maduró, ¿no? Es que su cerebro ya terminó de crecer, ya terminó de desarrollarse y entonces ya pueden tomar cierto tipo de decisiones importantes, ¿no? Entonces, la intensidad de las reacciones en la adolescencia está acentuada porque la estructura del cerebro que se encarga de controlar las emociones todavía no ha terminado de crecer. Por eso sienten tan intenso a veces cuando se pelean con los amigos, cuando truenan con el novio, cuando se pelean con los papás, ¿no? Y estas emociones están de verdad en aumento. Esto hace que esta sensación también haga que se desborden y puedan empezar como a tener comportamientos
que las personas pueden decir es que está exagerando, pero no, el adolescente lo vive así, ¿no? Lo vive muy intenso. Pero ¿qué vamos a descubrir? Que las consecuencias en la diferencia temporal en el desarrollo del cerebro emotivo versus el desarrollo del cerebro que permite el autocontrol son muy importantes. ¿Por qué? El cerebro del adolescente, al no estar completamente desarrollado, completamente conectado, ustedes ven en esta imagen, ejemplificamos en el primer cerebro a los 12 años cómo están las conexiones entre las regiones cerebrales y cómo van incrementándose y robusteciéndose estas conexiones a lo largo del tiempo, cuando la persona ya es adulto, a los 30, ¿no? Por lo que el cerebro madura al volverse interconectado y mucho más especializado. Entonces, a medida que el cerebro va madurando, estas experiencias van podando las conexiones neuronales excesivas. ¿Qué quiere decir? Va eliminando conexiones que no sirven y reforzando las que se utilizan con más frecuencia. Este proceso va a contribuir a la reducción constante del volumen de la materia gris que se va a observar en la adolescencia. Sin embargo, al no estar completamente desarrollado, nosotros vamos a ver en la siguiente imagen cómo se va poniendo desde los 5 años hasta los 20, el color morado, digámoslo así, va a ejemplificar o mostrar el reemplazo de la materia gris durante este desarrollo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la corteza prefrontal tiene muchas funciones, dentro de las cuales está el juicio, la planificación, la organización, el autocuidado, los niveles de atención. También ayuda a evaluar situaciones, a tomar decisiones. Yo siempre digo que la corteza prefrontal es como el Pepe Grillo. Para aquellos que vieron Pinocho, se recordarán perfectamente quién es el Pepe Grillo, ¿no? Que él dice, no lo hagas, Pinocho, no lo hagas. Bueno, ¿qué más hace la corteza prefrontal, no? Va a estar implicada en la formación de expectativas, en el esfuerzo para realizar tareas, conductas de perseverar, de conseguir objetivos, de cumplirlos, esta motivación para llegar a ellos, ¿no? Pero también va a estar encargada de controlar nuestros deseos y nuestras emociones. Y es la encargada, sobre todo, la representación del valor afectivo de los reforzadores. ¿Qué tanto me gusta algo? ¿A qué le doy más valor, no? A una película, a estar con mi familia, a estar con mi pareja, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal es nuestro freno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay más riesgo de tomar decisiones erróneas en la adolescencia porque esta estructura no está totalmente desarrollada. Entonces, introducir drogas en un cerebro que está en desarrollo, pues puede generar cambios cerebrales duraderos e importantes en esa estructura cerebral. De tal manera que la corteza prefrontal cumple con la función de tomar decisiones basadas en las consecuencias que el sujeto va a anticipar que ocurren. Estos mecanismos van a encontrarse deteriorados en las personas o en los usuarios de sustancias de uso. Entonces, de este modo, estos no se consideran, o sea, estas personas no van a considerar las consecuencias adversas de su conducta. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a encontrar adolescentes que pueden llegar a tener consumos explosivos, pueden alcoholizarse, por ejemplo, y pueden subirse a una mesa, desvestirse, besarse con desconocidos, tener relaciones sexuales sin protección, manejar a 200 kilómetros por hora estando intoxicados. Entonces, no hay una parte del cerebro que les indique exclusivamente que eso está mal, porque cuando las personas consumen drogas, estas estructuras cerebrales se afectan, ¿no? Y brevemente les voy a explicar por qué. Si nosotros vemos esta imagen cerebral, lo que vamos a encontrar es que vamos a ver iluminadas ciertas áreas y regiones cerebrales. Estos circuitos implicados en la adicción está el control de la conducta, la parte azul y verde pertenecen a la corteza cerebral, a la prefrontal, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar con la corteza prefrontal y orbitofrontal? Que van a controlar la conducta y van a encargarse de la motivación para seguir consumiendo drogas, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente vaya a seguir consumiendo?
también está implicado el aprendizaje, está implicado la memoria, porque recordamos las personas con las que consumimos, las situaciones emocionales que nos llevan a consumir, los lugares y una infinidad de cosas que se pueden asociar. Y esos dos circulitos rojos son el sistema de recompensa, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Y lo que hacen estos dos circulitos rojos es que ahí precisamente se va a liberar con mayor intensidad la dopamina. Entonces, cuando se libera ahí la dopamina, vamos a sentir placer. Cuando la dopamina se libera en la corteza prefrontal, vamos a tener conductas dirigidas a metas, ¿no? A solucionar problemas. Entonces, en la siguiente imagen, nosotros vamos a ver cómo tenemos aquí representando con estos colores el control de la conducta, que sería la corteza prefrontal que está en azul, la parte del craving, del deseo del consumo, que tiene que ver también con el sistema de recompensa. Vamos a encontrar la parte que nos frena o nos motiva a seguir consumiendo, que en este caso sería la parte en verde, ¿no? Y tenemos la parte de la memoria, ¿no? Que nos recuerda estas sensaciones placenteras con los amigos cuando consumimos, que está en morado. Cuando una persona tiene un cerebro sano y consume drogas, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos un examen a las 7 de la mañana el sábado, ¿no? Entonces yo no puedo ir al antro con los amigos el viernes de la noche porque si a lo mejor el examen, vamos a pensarlo así, es el Ceneval, pues peor, es para mí importantísimo culminar mi carrera con ese examen. Entonces la conducta de consumo se frena, entonces tenemos el semáforo en rojo. Pero cuando nosotros tenemos un cerebro adicto que ya cambió la estructura y el funcionamiento de ciertas áreas cerebrales, recordemos, cuando la gente consume drogas, lo que va a pasar es que se inhibe la señal que manda la corteza prefrontal a las otras estructuras, sobre todo a la parte del freno. Y como está muy estimulado la parte que tiene que ver con el craving, con el deseo del consumo, entonces la conducta va a generar que el semáforo se ponga en verde porque se va a ir la gente directamente a consumir. Entonces hay una compulsión por el consumo. De esta manera nosotros podemos entender que la droga va a disminuir la euforia, pero va a incrementar el deseo y la motivación por consumir. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener esto? Bueno, pues la zona de riesgo de las drogas, como ya habíamos mencionado, pues es la adolescencia. Y entonces, sobre todo, va a ser una zona de riesgo para drogas ilegales. En esta gráfica, lo que nosotros vamos a poder observar es cómo por ciertos porcentajes de grupos de edad vamos a encontrar qué probabilidades hay de consumo, ¿no? Entonces, vemos entre los 12 y 13 años que son 2.9, va aumentando de los 14 a los 15 años en 8%, de los 16 a los 17 va de 11.2, de los 18 a los 20, 10.4. Pero si nosotros juntamos estas cuatro gráficas, que sería antes de que termine el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones y la que nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo es correcto o no, pues el porcentaje se vuelve un 30.5%, es altísimo comparado con el porcentaje que vamos a obtener cuando las personas ya tienen un desarrollo cerebral completo, ¿no? Que en este caso sería entre 4.5 o 0.3%. Entonces, si hay lesiones en la corteza prefrontal, vamos a pensar, como habíamos mencionado, se inhibe la señal. Entonces, digamos, al no mandar la señal, esa estructura del cerebro no está funcionando. Entonces, ¿qué va a pasar si continuamente yo estoy consumiendo drogas? Pues que esta estructura va a estar, vamos a pensar, apagada. Entonces, ¿qué pasa con una parte del cuerpo, ¿no? Que de alguna manera no se utiliza? Entonces, si yo me fracturo un brazo, ¿no? Y este brazo le ponen yeso y lo inmovilizan y a lo mejor estoy 3 meses sin poder utilizarlo, cuando ese brazo yo le quito el yeso, ¿no? Va a estar delgado, ¿no? Digamos que va a estar hasta la piel como pegada al hueso, ¿no? Va a estar flaquito, flaquito, pero voy a tener que tomar terapia de rehabilitación. Ese brazo, por no usarse, se atrofió el músculo y entonces va a perder movimiento,
entonces se va a alterar la función y la estructura, o sea, se va a volver flaquito, ya no va a estar llenito como el otro brazo, ¿no? También cambia. Lo mismo pasa con la corteza prefrontal o el lóbulo frontal. Cuando nosotros consumimos drogas y dejamos en el consumo de drogas, se deja de mandar esta señal, el lóbulo frontal, en este caso la corteza prefrontal, se apaga, digámoslo así, con el tiempo se atrofia. Y entonces, ¿cuáles serán los daños que puede generar este problema? Pues alteraciones en los procesos de atención, ¿no? Vamos a tener trastornos del juicio, la gente no va a poder manejar de manera adecuada las consecuencias de sus actos, no va a entender la diferencia de lo que está bien y lo que está mal. Puede haber conductas compulsivas, ¿no? Puede también generar desmotivación, ¿no? Vamos a tener también que hay personas que van a empezar a experimentar falta de interés, anedonia, que es esta falta de placer, aburrimiento, ¿no? Pero lo que es mucho más importante es una estructura que controla emociones. Entonces, si la parte de nuestro cerebro que controla las emociones, maneja las consecuencias de nuestros actos, evita que nos pongamos en riesgo, ¿no? Que toma nuestras decisiones conscientes, está atrofiada, pues la sensibilidad a las drogas va a ser muy alta, ¿no? Entonces, puede generar un aumento en el riesgo de desarrollar una dependencia. Y el problema es que esta estructura cerebral no va a terminar su desarrollo. Entonces vamos a tener jóvenes de 25, 30, 35 años que sean inmaduros emocionalmente, que no sepan manejar consecuencia de actos, que no sepan controlar de manera adecuada, por ejemplo, su enojo, su tolerancia a la frustración va a estar disminuida, pueden ser muy impulsivos, ¿no? Entonces sus emociones van a estar muy mal manejadas, van a tener mucha dificultad para poder hacerlo, pero acuérdense que también va a estar implicado la atención, la concentración, la memoria. Entonces, los procesos que van a llevar a esa persona que concluye una carrera, que encuentre un trabajo, también van a estar afectados. Entonces, hay muchas consecuencias negativas por el consumo de drogas en un adolescente. Entonces, es probable que estas personas no encuentren trabajo, no terminen la escuela, que no solo no sepan relacionarse con sus compañeros, sino que en relaciones de pareja también tengan muchos conflictos o con su familia, ¿no? Y si esto no fuera suficiente, tenemos que entender que no todos los individuos están en el mismo riesgo de iniciar y desarrollar una dependencia. Estas se van a dar por una combinación de factores que incrementan la vulnerabilidad y por la ausencia de factores que protegen al individuo. De tal manera que estos factores que determinan los diferentes caminos para los trastornos por consumo de sustancias van a, digamos, a englobarse en factores ambientales, en donde van a estar relacionados las vicisitudes en la infancia. Si yo sufrí maltrato, abuso, si sufrí también situaciones de soledad, me abandonaron, ¿no? Me hicieron sentir rechazado, tuve bullying, ¿no? Y la exposición también a las drogas, qué tanto en mi casa se consume drogas, qué tanto enfrente de mi vecindario hay como narcotienditas, ¿no? Tenemos otros factores importantes que tienen que ver con la predisposición genética, ¿no? Y hay muchos estudios de los que les voy a hablar más adelante que nos mencionan cómo hay una modificación de los genes por nuestro medio ambiente, por factores ambientales, y esta modificación va a limitar la expresión de estos genes, generando consecuencias importantes. También vamos a tener, ¿no?, que la estructura y el funcionamiento cerebral de cada ser humano, así como el sexo, la edad, ¿no?, el efecto que cada una de las drogas va a surtir en cada uno de los cuerpos, o sea, habrá gente que le afecte más una copa de alcohol, un cigarro que a otros, ¿no? Y si hay comorbilidad con otro tipo de trastornos, o sea, depresión, ansiedad, todos estos factores, ¿no?, se van a combinar para que un sujeto, al empezar a experimentar con el consumo de las drogas, pueda llegar a desarrollar una adicción. Entonces, empecemos hablando de los factores de riesgo. Estos se dan justo también en la adolescencia. Van a ser situaciones o condiciones que pueden facilitar o inducir a una persona a consumir drogas. Y dentro de estos factores de riesgo, nosotros vamos a tener el manejo inadecuado de las emociones. Aunque sabemos que dentro de la adolescencia este sistema del placer, ¿no?,
ya completó, digámoslo así, de desarrollarse y la estructura que va a controlar las emociones todavía no completa su desarrollo, hay muchos estudios que nos han hablado de cómo la crianza puede ayudar a que este desarrollo pueda llevarse mucho más amable y mucho más tempranamente. Entonces, si al adolescente se le dificulta controlar su enojo o su frustración, eso también tiene que ver con la crianza, con cómo le enseñan a manejar las emociones en casa, ¿no? Si tiene altos niveles de angustia, hay adolescentes que de verdad, por ejemplo, se preocupan porque sacaron 9.8 y no sacaron el 10 completo, ¿no? O sea, de verdad hay un nivel de ansiedad altísimo por muchas situaciones, a lo mejor no solo por las calificaciones. Si tienen baja autoestima, si hay una necesidad de experimentar emociones fuertes, si pueden llegar a ser tímidos o inseguros o incluso a tener depresión, este manejo inadecuado de las emociones puede ser un factor de riesgo para desarrollar este consumo. También tenemos que tomar en cuenta las habilidades sociales. Si estas son deficientes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que las personas se aíslen, ¿no? Se alejen de actividades sociales, no participen en actividades de la escuela, por ejemplo, obras de teatro o a lo mejor sean parte de algún equipo de algún tipo de deporte, ¿no? Alguna actividad cultural o artística, ¿no? El hecho de que no perciban el riesgo de estar en situaciones, ¿no? Donde hay consumo, ¿no? Que manejen de manera inadecuada su tiempo libre y que tengan desinterés en la escuela, que puedan llegar a estar reprobando, pues también son situaciones que van a ser factores de riesgo. De la misma manera, vamos a encontrar la actitud de los padres, ¿no? Y entonces, en la actitud de los padres nosotros vamos a encontrar la percepción de que los padres se encuentran alejados, ¿no? De que no los están supervisando, de que son ausentes, ¿no? De que hay algunos papás que pueden tener una conducta represiva y otro a lo mejor es muy permisivo, ¿no? Pueden llegar también a sentirse incómodos cuando algunos padres pueden llegar a generar la culpa o el chantaje, la manipulación, ¿no? Como un medio de control, así como algunas situaciones en donde haya falta de reglas claras y precisas sobre qué está bien y qué está mal. Y si a esto le sumamos que algunos papás pueden llegar a consumir tanto alcohol como otras drogas y tener problemas de salud mental como depresión o ansiedad, otros problemas, pues estos también pueden ser factores de riesgos que se asocian. Pero, ¿por qué los sistemas sociales que generan estrés tienen efectos tan dañinos para el cerebro? A medida que las fuerzas del medio ambiente ayudan a determinar qué conexiones se debilitarán y qué conexiones crecerán, los circuitos cerebrales que emergen, ¿no? Se vuelven más eficaces. Sin embargo, este proceso puede ser un arma de doble filo, porque no todas las pautas del comportamiento son deseables o son saludables. Entonces, a mí no me gustaría que se repitiera y se volviera mucho más eficaz una pauta de comportamiento inapropiado, ¿no? De esta manera, el estrés social va a activar el mismo sistema que es activado por las drogas, que es el sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa, el sistema del placer. Entonces, se empiezan a producir cambios que hacen a ese cerebro más vulnerable al consumo de las drogas. Entonces, el ambiente es como un artista que crea una escultura, cincelando el mármol y quitando lo que sobra. Entonces, de la misma manera que los artistas malos pueden crear obras malas, los entornos con factores negativos, ¿no? Como el consumo de drogas, como pobreza, malnutrición, ¿no? Como violencia, ¿no? Maltrato, pueden crear circuitos potencialmente dañinos que van a conspirar contra el bienestar de una persona. Hay muchas investigaciones que se han llevado a cabo desde hace muchísimos años que han hablado sobre la importancia de este vínculo que se establece, que nosotros le vamos a denominar apego. Y entonces, en estas interacciones sociales, se sabe que los efectos de la ausencia de estos lazos, de estas interacciones sociales, están vinculados a la conducta afectiva. Entonces, durante las primeras etapas de vida, dejan una huella difícil de borrar en la vida adulta. Les voy a platicar de un par de experimentos brevemente
Uno de ellos se realizó por ahí de los años 30 y siguieron las investigaciones hasta los años 60, pero Harlow, un investigador que había visto todos los trabajos que había hecho Bowley sobre el apego, decidió empezar a hacer una serie de experimentos con monos. Entonces empezaron a recluir a las crías de estos monitos en espacios cerrados. Entonces le quitaban a la mamá su cría y esa cría que acababa de nacer la ponían en unas jaulitas en donde nada más tenían para comer y para beber y los dejaban aislados. Entonces, una vez que ellos estaban completamente aislados hasta de estímulos sensoriales, ¿no? Los monos que estuvieron expuestos a este tipo de experiencias presentaban alteraciones en su manera de comportarse después de haber pasado 30 días en esa jaula. Pero cuando aumentaron el tiempo y dejaron a los monos un año, ¿no? Empezaron a darse cuenta que los cambios eran mucho más duraderos. Entonces, los monos empezaron a tener una pasividad total y una indiferencia hacia los demás sin poder vincularse. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de estos monos desarrollaron problemas de sociabilidad y de apego al llegar a la etapa adulta. No se interesaban en encontrar pareja o en tener descendencia. Incluso había monos o casos de monitos que ni siquiera comían y terminaban muriéndose. Parte de estas investigaciones, ¿no? También empezaron a dar cuenta de qué pasaba con estos monos que sí llegaban a tener hijos. Entonces, la negligencia y el maltrato materno están relacionados con una crianza sin afecto y con la ausencia de los lazos sociales. Cuando Harlow decidió estudiar ahora el comportamiento maternal de estos macacos a los que se había sometido en aislamiento, se encontró con el problema de que los monos hembra no llegaban a quedar embarazadas. Entonces tuve que utilizar una estructura para poder fijar a la hembra y inseminarla artificialmente, ¿no? Para ser fecundada. Entonces, una vez que la hembra era fecundada, lo que observaron es que en estas hembras, una vez que la cría nacía, empezaban a ignorar y a rechazar a sus crías durante la mayor parte del tiempo. Incluso llegaban a mutilar a sus crías, ¿no? A dañarlas. Y todo esto fue por el aislamiento social durante los primeros meses de vida de estos macacos. Vean qué interesantes investigaciones desde los años 30. Ahora, como en los seres humanos, digámoslo así, en los primates se forman estructuras jerárquicas y sociales. Otro tipo de investigación que se llegó a realizar, ¿no? También, ¿no? Con changos, esta es mucho más reciente, ¿no? Aquí lo aislamiento de estos animalitos, ¿no? Entonces, aislaron a los changuitos ahora, a la adultez, y después, ya que eran adultos, los pusieron en jaulas donde podían interaccionar con otro tipo de changos, ¿no? Y lo que encontraron los investigadores es que al medir los receptores dopaminérgicos de estos changos ya que eran adultos, ¿no? Empezaron a dividir a los changos de acuerdo a su comportamiento. Había algunos changos que se mostraban dominantes, había unos changos que se mostraban sumisos, ¿no? Eran como subordinados. Y entonces medieron los niveles de dopamina en los changos dominantes y en los changos subordinados. Y los resultados mostraron que los dominantes aumentaron los receptores dopaminérgicos en el cerebro. En cambio, esos changos que adoptaban este rol subordinado, que se encogían, que no se vinculaban, que no se relacionaban, que no hacían amigos, descubrieron que disminuyeron sus receptores dopaminérgicos, ¿no? Entonces, este estudio ilustra lo importante que son los sistemas sociales para nuestro cerebro y la forma en la que funcionan. Entonces, nosotros vamos a ver en la imagen derecha, ¿no? Cómo cuando nosotros tenemos el macho dominante, ¿no? Digámoslo así, tiene un nivel de estrés menor comparado con el macho subordinado. Entonces, aquí estamos viendo cómo los changos están sometidos a grandes cantidades de estrés por el aislamiento y cómo el hecho de tener un tipo de liderazgo específico favorece para algunos animales que tengan un mayor sistema
de dopamina, digamos, un sistema dopaminérgico que aumente estos niveles de dopamina versus los que no lo tienen, que son los subordinados. Y entonces, al hacer más estudios, o sea, con este tipo de animales, se encontró, ¿no?, que cuando se les ofrecía droga a este tipo a estos grupos, a los dominantes y a los subordinados, los que eran subordinados sí aceptaban altas dosis de droga, a diferencia que los dominantes. Los dominantes no consumieron droga y los subordinados sí. Nosotros lo vamos a ver en la gráfica que está del lado derecho, en donde vamos a ver la línea roja, cómo ejemplifica que hay un mayor consumo de cocaína en estos changos que tienen este rol de subordinados versus los dominantes que están en la línea verde. Entonces, vamos a pensar cuáles son esos sistemas sociales donde hay estrés o qué genera estrés, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y donde el estrés puede llegar a ser muy alto y los receptores de dopamina van a disminuir, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque esto se vuelve un factor de riesgo para consumir drogas. Entonces, vamos a encontrar que las situaciones que favorecen la presencia del estrés social son el bullying. O sea, los chicos que están sometidos a estas grandes cantidades de estrés, ¿no? Cuando se sienten discriminados, rechazados, ¿no?, por sus compañeros. Cuando los chicos o los niños son víctimas de maltrato o abuso sexual. Cuando hay violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando tenemos en los chicos habilidades sociales deficientes, como ya habíamos mencionado, pero eso también genera niveles de estrés muy altos. Cuando hay un bajo rendimiento escolar y aparte los maestros no les ponen atención, ¿no? Cuando los papás son ausentes, acuérdense que un papá puede estar en el mismo espacio, pero si es un papá que no se vincula, que no toca a su hijo, que no lo escucha, que no habla con él, que no se preocupa por sus motivaciones, por sus intereses, por lo que está pasando día a día, pues es un padre ausente, ¿no? Cuando los padres tampoco tienen límites, también eso es un factor que genera estrés. El hecho de tener o padecer algún tipo de discapacidad y tener dificultades emocionales. Entonces, todo esto que nosotros observamos aquí va a ser una situación que va a aumentar considerablemente el estrés social. De esta manera, nosotros vamos a ver que hay un mayor riesgo de probar y de continuar usando drogas que aquellos que no viven en estas condiciones sociales. Ahora bien, los seres humanos tenemos muchas jerarquías. Puede existir una persona, por ejemplo, que hace la limpieza en un edificio, que tendría en ese momento el rol de subordinado, pero que en su comunidad religiosa o es artística puede ser el jerarca. Entonces ahí adopta el papel de dominante. Y la adolescencia, pues no es la excepción, ¿no? Tenemos un rol, hay estructuras sociales, podemos encontrar a chicos que son los aplicados en clase, los que sobresalen en deportes, ¿no? Entonces, aún a pesar de que podamos tener problemas familiares, que tengamos situaciones a lo mejor de maltrato, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades para los jóvenes y para los adultos para tener un papel relevante donde se puedan desarrollar. Entonces, si ustedes ven la gráfica del lado derecho, donde nosotros estamos graficando el apoyo social, cómo se correlaciona con la unión a receptores dopaminérgicos, nosotros vamos a ver que si una persona tiene más redes de apoyo social, ¿no? Pues entonces se va a liberar, va a haber un incremento de estos receptores dopaminérgicos, va a liberarse más la dopamina. Entonces, esto es un factor que protege contra el uso compulsivo de las drogas, ¿ok? Por el aumento de estos receptores dopaminérgicos asociados con el sistema de liderazgo. Entonces, entendamos algo importantísimo. Hay estudios que demuestran que ambientes sociales donde existe más soporte social, hay un incremento de receptores dopaminérgicos. En el cerebro humano, tenemos que esto es importantísimo, porque entonces el papel de los factores, ¿no?, que va a generar el medio ambiente, o sea, este factor decisivo que implica la crianza, que implica cómo me relaciono con mis amigos, con mis compañeros, ¿no?, que implica en qué tipo de medio estoy, ¿no?, también va a ser decisivo para la vulnerabilidad al usar
o no la droga o para protegerme de las drogas. Por eso es tan importante entender esto. Pero si esto no es suficiente, tenemos que hablar brevemente también, ¿no?, de cómo influye la genética para desarrollar una adicción. Y entonces nosotros vamos a encontrar que gen es diferente de destino. Entonces es posible, ¿no?, que aún sin tener una vulnerabilidad genética, un sujeto pueda ser proclive a la adicción. Aunque yo no tenga una predisposición genética, igual puedo desarrollar la adicción. Entonces, la interacción con mi medio ambiente puede producir cambios duraderos en la expresión de mis genes, por modificaciones que se van a hacer en la cromatina, que no se deben a mutaciones del ADN, ¿no? A esto se le denomina epigénesis. ¿Pero qué es la epigénesis? Esto me parece, a mí me encanta este tema y me parece maravilloso. La epigénesis es el proceso de sintonización final mediante el cual cada individuo se adapta de su forma eficiente a su entorno a partir de las capacidades contenidas en su código genético. En pocas palabras, es la interacción del medio ambiente con nuestros genes. Entonces, nuestro medio ambiente va a modificar nuestro código genético. Vean qué importante. O sea, imagínense, ¿cuándo habíamos descubierto eso? De tal manera, ¿no?, que entre los cambios epigenéticos que se pueden producir están la metilación, la acetilación y la fosforilación de las histonas en sitios específicos. No me voy a meter a explicarles mucho, pero necesito brevemente explicar algunos términos. Una mutación es una alteración o un cambio en la información genética. Un polimorfismo es una variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN. La acetilación consiste en una reacción que introduce un grupo acetilo a un compuesto químico. Y la fosforilación es la adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. En pocas palabras, lo que estoy tratando de decir es que cuando nosotros tenemos un proceso de epigénesis, ¿no?, o un mecanismo epigenético, va a afectarse por el desarrollo, tanto en el vientre como en la primera infancia. Entonces, quiere decir que desde el vientre se está modificando mi código genético y cuando yo soy pequeñito y estoy en mi primera infancia, la interacción que tengo con mi medio ambiente, y es algo que les voy a mostrar a continuación, también se va a ver afectado para que se generen estos cambios. ¿Qué otra cosa puede generar estos cambios genéticos en mi medio ambiente? Químicos ambientales, el consumo de drogas, ya sea legales o ilegales, el envejecimiento de manera natural también lo hace. Mi alimentación, es fundamental entender eso, la alimentación también va a poder modificar mis genes y enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, ¿no?, trastornos mentales y diabetes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Brevemente nada más tienen que entender. Cuando tenemos aquí el cromosoma, ¿no?, tenemos la cadena del ADN, en la parte del cromosoma, que son las histonas, que es una colita, digámoslo así, ¿no? Las histonas son proteínas alrededor de las cuales el ADN se puede enrollar para que se compacte y se regule, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un proceso de metilación? La metilación es cuando un gen no se expresa o se apaga. ¿Y qué quiere decir? Que va a impedir la unión de factores, ¿no?, de transcripción, por lo que la proteína para la que este gen va a codificar va a estar baja o va a estar ausente. Y entonces nosotros tenemos en la imagen de abajo, ¿no?, aquí tenemos de la parte rosita, es donde está metilada esa parte del gen, y este gen está inactivo. Pensemos que es un gen responsable de protegernos de tumores cancerosos. ¿Qué va a pasar si el gen responsable de protegerme de tumores cancerosos está inactivo, está apagado, no se expresa? Pues voy a tener una predisposición, ¿no?, a desarrollar mucho más tumores cancerosos. Y entonces, el medio ambiente lo que hace es hacer estos cambios a nivel genético. Entonces, también hay una modificación de las histonas, ¿no?, que es la unión de estos factores epigenéticos a las colas de estas histonas y va a alterar el grado en el que el ADN se envuelve alrededor de estas histonas, de estas colitas, ¿no? ¿Esto cómo va a afectar? Pues hay una disponibilidad del gen, ¿no?, para activarse o no.
de tal suerte que nosotros podemos ejemplificar qué puede pasar en este proceso de epigenética a través de este breve video. Veámoslo. Doctora, perdón que le interrumpa, preguntan varias asistentes si el audio tiene video, el video tiene audio, perdón, porque no se escucha. Ahí voy a quitar a ver si lo pueden escuchar. ¿Lo escuchan? Sí, ya se escucha. Sin embargo, cada vez abundan más pruebas de que nuestros abuelos nos dejaron algo más que unas secuencias de ADN. Nosotros somos más que nuestros genes. Nuestros genes, esa secuencia de ADN, es solo una parte de la explicación. Hay algo más allá de esa genética y es la epigenética, las modificaciones químicas que se añaden a ese ADN. En el núcleo de nuestras células se encierran los cromosomas, constituidos por largas secuencias de ADN superenroscado y portador de unos 30.000 genes. Un gen puede sufrir una mutación en su secuencia de nucleótidos, pero puede también verse modificado por la adición de pequeñas moléculas de metilo. Una vez fijadas a un fragmento de ADN, actúan como un verdadero interruptor. El gen queda apagado o silenciado. Es importante recordar que la metilación del ADN es un proceso esencial para la vida. Es esencial para muchos procesos biológicos, como el embarazo, el crecimiento y el mismo envejecimiento. Las diferencias entre nosotros a nivel de ADN son mínimas. Quizá la epigenética explica las diferencias que vemos entre individuos y diferencias de enfermedades. Uno de los aspectos en los cuales conocemos mejor la epigenética es a nivel del cáncer. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética, por supuesto, pero al mismo tiempo es una enfermedad epigenética. Sabemos que hay alteraciones en la expresión de genes que deberían protegernos contra el cáncer. Esta alteración es debida puramente a un mecanismo epigenético. Cuando hablamos de que el cáncer es en cierta forma una enfermedad del ambiente, quiere decir que nuestro ambiente ataca nuestro ADN. Hasta ahora hemos pensado que ese ataque solo afectaba a los genes de forma genética, pero ese ataque a los genes puede ser epigenético, cambiando la metilación del ADN, cambiando la metilación de las histonas. Es bueno saber que, a diferencia de la genética, podemos modular nuestra epigenética con fármacos, de forma más sencilla. Hoy en día tenemos fármacos que reparan en parte los patrones epigenéticos. Y estos fármacos empiezan a usarse ahora para el tratamiento de ciertas formas de leucemia y linfoma. Creo que el futuro de la epigenética es apasionante. La punta de este iceberg del conocimiento en epigenética nos ha venido dada por el cáncer. Sabemos que el cáncer ahora es genético y epigenético, pero empezamos ahora a comprender las bases epigenéticas de enfermedades cardiovasculares, como el infarto, de enfermedades neurológicas, como Alzheimer y Parkinson. Y esto es un futuro en el cual vale la pena invertir en los próximos años. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Gracias. Ya me quedó la duda si escucharon el primer video que les... El primero no se escuchó, doctor. Yo creo que no. Me acabo de enterar. Qué lástima. Pero bueno, pero si esto
es una consecuencia de la interacción con el ambiente, ¿no? ¿Cómo se generó, ¿no? ¿Cómo se generó este problema, este fenómeno? Pues hoy se sabe que el cuidado materno, pues es un regulador de la modulación epigenética. Entonces, hay otros estudios, ¿no?, que se realizaron en Canadá por un grupo de doctores, uno de ellos se llamaba Maney, que mostró que cuando una rata es hija de una mamá o de una madre que le expresa poco cuidado, ¿no?, pocas atenciones, pocas palabras, poco amor, ¿no?, pocos periodos de amamantamiento, de acicalamiento, de contacto físico, entre otros, ¿qué va a pasar? Pues se metilan algunos genes que son responsables de que sus niveles de estrés aumenten y su capacidad para resolver problemas desciende. Entonces, la salud física y mental de una persona durante toda su vida está mediada por sus primeras experiencias en la infancia, ¿no? Con sus amigos, con sus padres, con su grupo de pares, ¿no? Entonces, no es de sorprender que la crianza de un hijo que está asociada con situaciones adversas o vulnerables, pues pueda producir efectos perjudiciales sobre su salud, afectando su desarrollo emocional y cognitivo. Pero ¿qué pasa cuando en la infancia se vive una situación de violencia psicológica, violencia física o violencia sexual? En los seres humanos, el abuso infantil altera las respuestas al estrés, aumenta el riesgo del suicidio. Entonces, cuando una persona es víctima de maltrato, se disminuye la expresión de este gen, ¿no?, que regula la respuesta adecuada al estrés. Entonces, ¿qué va a pasar si este niño que fue maltratado cuando era pequeñito llega a la adolescencia? No va a tener los mecanismos necesarios o adecuados para enfrentar situaciones estresantes como el bullying, ¿no?, como la violencia intrafamiliar, ¿no?, como el bajo rendimiento escolar, como las habilidades sociales deficientes, como las que habíamos mencionado, ¿no? Entonces no va a tener esta respuesta adecuada al estrés, de tal forma, ¿no?, que cuando sea adulto va a tener una dificultad para poder lograr entender las relaciones y afrontarlas de manera adecuada. Pero, ¿qué más va a pasar con estas personas, no? Nosotros vamos a encontrar, perdón, me adelanté, que no termina aquí la situación. La atención y el cuidado que una madre ofrece a su bebé puede afectar incluso hasta la descendencia de este. O sea, hay estudios que se han hecho en las personas que vivieron en el Holocausto o en este tipo de situaciones de guerra y se sabe que esta metilación epigenética se da por generaciones. Entonces, la calidad de vida de la familia, como la disfunción familiar, que incluyen estilos de crianza que pueden ser inadecuados, ¿no? Encontramos dentro de estos estilos, pues la negligencia emocional, física, ¿no?, los conflictos familiares, las condiciones de una disciplina que puede ser muy dura, que puede ser punitiva, que puede ser inconsistente, ¿no?, comprometen el funcionamiento cognitivo y emocional. Por eso muchas veces el niño que está triste no piensa, no le da la cabecita para resolver problemas en la escuela. Entonces, todo esto aumenta el riesgo de depresión y de trastornos de ansiedad. Entonces, incluso hay estudios que nos han indicado que cuando las personas están privadas de su mamá, ¿no? O sea, son abandonados, ¿no? Son dejados con los tíos, con los abuelos, o que no hay una figura importante que se encargue de su cuidado, pues aumenta la dificultad para los hijos en responder de una manera adecuada al estrés cuando son adultos jóvenes. Pero entonces nos llega otra pregunta. Ok, ¿solo la situación del maltrato, de la crianza, del cuidado de los papás es suficiente o también hay una vulnerabilidad por la cuestión socioeconómica, por donde vivan los chavos, por la situación medioambiental que tiene que ver con el barrio, ¿no?, con la pobreza? Entonces, varias investigaciones nos dicen que los estilos de crianza también sirven para medir los efectos de las situaciones adversas derivadas de fuentes extrafamiliares en el neurodesarrollo. Y entonces midieron los efectos de la pobreza en el desarrollo emocional y cognitivo de muchas personas y se dieron cuenta que si se controlan los factores
parentales, o sea, si la crianza es adecuada, es positiva, hay afecto, ¿no? Tenemos todo este buen cuidado materno, entonces no hay ningún efecto discernible de la pobreza o de algunas situaciones adversas en el desarrollo infantil, exceptuando la malnutrición, cuando tenemos problemas importantes para nutrir el cerebro y entonces no tenemos un desarrollo cerebral sano o adecuado. Y entonces a mí me encanta este video, a ver, yo espero que sí se escuche, ahorita le voy a quitar también, ya me di cuenta que con los audífonos puestos no se escucha el audio, pero vamos a ver, en este video mostramos cómo es este efecto de la interacción positiva de mamá, ¿no? Versus, ¿no? El experimento se llama cambio de cara, cuando la mamá se muestra indiferente con el niño. Playing with her baby who's about a year of age. I'm like, oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's Pues really ustedes what ven, la the mamá baby le toca al is used bebé, to. lo And then sonríe, we está as mother pendiente de él. to not respond to the baby. Pero ¿qué pasa cuando la mamá The se voltea y baby cambia su very cara? quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities Vean la to try and conducta get the del mother niño. back. She smiles at the Trata de mother. buscar su atención, She points le because está she's used tratando to the de mother decir, oye, looking mira where she acá, ¿no? points. Pero fíjense en ese bebé, ¿qué The está baby pasando? puts Poco a both poco hands up busca in la front of atención de her and mamá, la says, mirada de mamá, "What's y happening?" empieza a tener She una serie de makes that reacciones screechy fisiológicas sound que van that a the generar que mother, ese bebé like, se empiece a come estresar, on, ¿no? why aren't we doing Esos this? primeros químicos que empezaba a Even in liberar, just ¿no? 2 Que lo hacen minutes sentir when bien, que lo hacen they sentir don't get feliz, the normal reaction. They disminuyen. Y react ahora with el negative bebé emotions. que They se turn siente away. They realmente feel the stress of it. They anulado actually por la madre lose porque la control mamá of es their indiferente posture a él, because of the que stress siente que no le that pone they're atención, que no le hace experiencing. caso, hace que empiece a tener esta reacción de llanto, ¿no? Como que el bebé empieza a estresarse. Vean cómo simple y sencillamente la atención de esta mamá hacia ese bebé es suficiente motivo en breves minutos de hacer que haya un cambio en el comportamiento de ese niño. De tal suerte que también en ese comportamiento se van una serie de químicos cerebrales que van modificándose y cambiando. Ahora, ¿qué pasará si esto es a largo plazo? Si esta indiferencia, si esta negligencia, si este maltrato dura mucho tiempo, pues los efectos son perdurables. Entonces, para concluir, nosotros tenemos que entender, ¿no? Que en el cerebro adolescente, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Que pueden proteger, ¿no? A los adolescentes, pero también hay factores que los pueden poner en riesgos para que puedan llegar a desarrollar o no una adicción. Entonces, si nosotros entendemos cómo está la balanza, podemos encontrar un equilibrio para poder ayudar a estos chicos y evitemos que tengan un desarrollo cerebral, ¿no? Que se frene por el consumo de drogas y que también se vea expuesto por estos otros factores de riesgo. Entonces, nosotros en esta balanza vamos a tener que tener y poner atención a las vicisitudes de la infancia, abuso infantil o negligencia o maltrato, a los problemas que puedan llegar a experimentar ellos, depresión, ansiedad, a la disponibilidad que tengan de las sustancias también en casa, ¿no? Hay que monitorear su ambiente escolar, checar si es negativo, si presentan bullying, ¿no? ¿Qué tanto es esta necesidad de buscar nuevas sensaciones, ¿no? Y la balanza tiene que estar cargada, ¿no? De estos factores que lo protegen, de que el papá esté monitoreando a su hijo, pero sin ser persecutorio, ¿no? De que logremos que tenga un desarrollo cerebral sano, ayudando a que tenga buenas habilidades para afrontar situaciones de estrés, que podamos ayudarlo a regularse emocionalmente, ¿no? Que le podamos brindar seguridad física, que lo hagamos sentir incluido en un ambiente, amado, querido, protegido, ¿no? Que tenga también
el cuidado de tener un vecindario seguro y que dentro de su colegio también sea un factor de protección, ¿no? Que sea de calidad, un ambiente escolar de calidad. Entonces, todos estos factores de protección nos van a ayudar a que nuestra salud mental sea positiva, ¿no? Y sobre todo, a que haya un menor riesgo de que generemos daños en un cerebro que está en desarrollo. En esta imagen que nosotros vemos aquí es una tomografía por emisión de fotones. Nosotros vamos a observar en un cerebro sano. Miren los niveles de glucosa del cerebro. Cuando una persona consume drogas, ¿no? En una persona que tiene abuso de sustancias, vamos a ver estos huecos. Y no quiere decir que el cerebro se quede con estos huecos, quiere decir que no se detectan los niveles de glucosa, por lo que el funcionamiento cerebral no es visible en esta tomografía. Entonces ya hay daño en la estructura y en el funcionamiento del cerebro cuando la persona consume drogas, y estos daños van a ser mucho más evidentes en una persona que es joven, ¿no? Entonces, para concluir, la adicción es una enfermedad del cerebro que puede ser prevenida y que puede ser tratada, y que muchos de estos factores que pueden originar que nuestros hijos puedan llevar de la experimentación a volver a una adicción pueden ser controlables, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. No sé si tengan dudas. Muchas gracias, doctora de Santiago. Extraordinaria su conferencia. Efectivamente, como usted lo acaba de anunciar, damos espacio para nuestras asistentes a plantear sus dudas, comentarios, si tienen